Dios no es un espectador distante de la historia humana, Él es el autor soberano que teje cada hilo de la vida con intención y propósito. Aunque muchas personas ven el sufrimiento, el fracaso o la espera como señales de abandono divino, la Biblia revela una verdad contraria: incluso lo que el enemigo pretende para mal, Dios lo redirige para bien. Romanos 8 versículo 28 declara con autoridad: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no es condicional a la perfección humana, sino a la relación con Él. Amar a Dios no significa nunca dudar, sino mantener el corazón orientado hacia Él incluso en la tormenta. La historia de José es un ejemplo poderoso: vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado por años. Cada episodio parecía un fracaso, pero en el momento divino, Dios lo exaltó para salvar a naciones. José mismo dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Este principio sigue vigente hoy. La pérdida del empleo, la ruptura de una relación, la enfermedad o la traición no son el final de la historia, sino capítulos necesarios en una narrativa mayor. Poner fe en que todo tiene un propósito no es negar el dolor, sino elegir creer que detrás del caos hay un diseño. Y ese diseño lleva el sello de un Dios que nunca comete errores. Por eso, quien camina con Él no vive en la desesperanza, sino en la expectativa constante de que lo que parece un callejón sin salida es en realidad una rampa de lanzamiento. Uno de los errores más comunes es confundir el sentido con el propósito. El sentido responde a la pregunta ¿por qué me pasó esto?, mientras que el propósito responde ¿para qué me pasó esto? La primera mira hacia atrás con dolor, la segunda mira hacia adelante con esperanza. Dios no siempre explica el por qué, pero siempre revela el para qué a quienes buscan su rostro. Job perdió hijos, riquezas y salud en un solo día. Sus amigos insistieron en que su sufrimiento era castigo por pecado, pero Dios nunca lo confirmó. Al final, Job no recibió una explicación lógica, sino una revelación de la grandeza divina. Y en esa revelación, encontró paz. Hoy, muchas personas se quedan atrapadas en el por qué y pierden de vista el para qué. Pero cuando se acepta que Dios permite pruebas no para castigar, sino para purificar, fortalecer y preparar, el corazón se libera. Estudios en psicología clínica han demostrado que las personas que encuentran un propósito en su sufrimiento tienen mayor resiliencia emocional, menor riesgo de depresión y una recuperación más rápida ante traumas. Esto no es coincidencia, es la confirmación de que el alma humana fue diseñada para vivir con significado. Y el significado más profundo nace cuando se entiende que hasta el dolor tiene un lugar en el plan eterno de Dios. Por eso, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, la pregunta liberadora es: Señor, ¿qué quieres construir en mí a través de esto? La paciencia no es pasividad, es la actitud activa de quien cree que todo tiene un propósito y que el tiempo de Dios es perfecto. Muchas personas abandonan su destino en el umbral de la bendición simplemente porque no esperaron el momento divino. Ruth perdió a su esposo, quedó viuda y sin hijos en una cultura que marginaba a las mujeres solas. Sin embargo, eligió acompañar a su suegra Noemí y confiar en el Dios de Israel. Su fidelidad en lo pequeño la posicionó en la línea familiar del Mesías. No hubo atajos, ni milagros instantáneos, solo obediencia constante en medio del duelo. Este tipo de fe no es glamorosa, pero es la que construye legados. En la era actual, dominada por la inmediatez, la espera se percibe como pérdida de tiempo. Pero en el reino de Dios, la espera es un campo de entrenamiento. Allí se forja el carácter, se madura la visión y se purifica el deseo. Abraham esperó 25 años por el hijo de la promesa, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel, David fue ungido rey siendo un niño, pero tardó años en tomar el trono. En cada caso, el tiempo aparentemente perdido fue en realidad tiempo ganado para la preparación. Poner fe en que todo tiene un propósito significa aceptar que Dios no se retrasa, Él se perfecciona. Y en su perfección, cada día de espera tiene un valor que el ojo humano no alcanza a ver, pero que el cielo registra con precisión. El propósito divino a menudo se revela en los detalles que el mundo considera insignificantes. Dios no siempre actúa con ruidos estruendosos, muchas veces susurra en lo cotidiano. La sierva de Naamán, una niña cautiva y anónima,
fue la que sugirió que su amo fuera al profeta Eliseo para sanar de lepra. Su pequeña palabra cambió el destino de un general poderoso y trajo gloria al Dios de Israel. Este relato muestra que no se necesita un título, una plataforma o una gran audiencia para cumplir un propósito. Solo se necesita un corazón dispuesto. Hoy, alguien puede sentir que su vida es ordinaria, un trabajo sencillo, una familia pequeña, una rutina repetitiva. Pero en las manos de Dios, lo ordinario se vuelve extraordinario. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada oración silenciosa tiene un eco eterno. La ciencia moderna ha descubierto el efecto mariposa. Una pequeña acción en un lugar puede desencadenar grandes consecuencias en otro. Esto refleja un principio bíblico: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más le será fiel. Poner fe en que todo tiene un propósito implica dejar de comparar tu historia con la de otros y comenzar a honrar tu asignación actual. Porque Dios no te colocó donde estás por accidente. Ese vecino que necesitas, ese estudiante que admira tu integridad, ese colega que observa tu paz en la crisis, todos son parte del propósito que Él está cumpliendo a través de ti, incluso ahora. La restauración es la prueba definitiva de que todo tiene un propósito. Dios no solo permite el dolor, lo redime. No solo permite la caída, la convierte en ascenso. Job perdió todo, pero al final, Dios lo restauró con el doble. José fue arrojado al pozo, pero terminó en el palacio. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero luego fue usado para fundar la iglesia primitiva. Estos no son casos aislados, son patrones del corazón de Dios. Él no desperdicia ninguna experiencia, por más dolorosa que sea. Los mismos rasguños que hoy duelen se convertirán en credenciales de consuelo para otros mañana. Segunda de Corintios 1:4 dice: nos consuela Dios en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta cadena de gracia solo funciona cuando se entiende que el sufrimiento no es inútil. La persona que ha pasado por la depresión puede entender el dolor ajeno con profundidad. Quien ha superado la adicción puede guiar a otros con compasión auténtica. Quien ha perdido un ser querido puede abrazar a los que lloran con una empatía que el mundo no puede fingir. Así, el propósito no se anula en la prueba, se perfecciona en ella. Y en medio del valle, Dios ya está preparando el testimonio que un día liberará a otros. Por eso, aunque hoy no veas el propósito, confía, Él ya lo está escribiendo. La confianza en que todo tiene un propósito nace de conocer el carácter de Dios, no de entender sus caminos. Muchas personas exigen respuestas antes de confiar, pero la fe bíblica funciona al revés: se confía primero y luego se entiende. Isaías 55 versículo 8 y 9 declara: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad no es un muro de separación, sino una invitación a descansar en la soberanía divina. Cuando una persona entiende que Dios ve el final desde el principio, deja de luchar contra el proceso y comienza a cooperar con él. El apóstol Pablo sufrió espinas en la carne, persecuciones, naufragios y abandono, pero nunca perdió de vista que su vida tenía un propósito: predicar a Cristo. En Filipenses 1:12, escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado en mayor progreso del Evangelio. Incluso la cárcel se volvió plataforma. Hoy, en medio de una enfermedad, una deuda o una soledad prolongada, la misma verdad aplica: lo que el enemigo usa para detener, Dios lo usa para multiplicar. No se trata de idealizar el sufrimiento, sino de santificarlo al entregarlo a aquel que transforma cenizas en belleza. Y en esa entrega, el alma descubre que no necesita comprender todo para confiar en alguien que le entiende todo. Porque el propósito no depende de la claridad humana, sino de la fidelidad divina. Uno de los mayores obstáculos para creer que todo tiene un propósito es la comparación. Cuando una persona mira la vida de otros, sus logros, sus familias, sus bendiciones aparentes, comienza a dudar del plan de Dios para ella. Pero cada historia tiene su propio ritmo, su propia temporada y su propio propósito. Eclesiastés 3:1 afirma: todo tiene su tiempo,
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto implica que no hay retraso en la vida de quien camina con Dios, solo una sincronización perfecta. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero no tomó el trono hasta años después. Mientras tanto, fue perseguido, traicionado y vivió como fugitivo. Sin embargo, en cada escondite, en cada batalla, en cada salmo escrito en la cueva, se estaba forjando el corazón de un rey. Hoy, alguien puede sentir que se perdió su momento, que ya es demasiado tarde. Pero Dios no opera con calendarios humanos, Él opera con propósitos eternos. La mujer que ora por un hijo a los 40 no está fuera de tiempo, está en el tiempo de milagro. El emprendedor que fracasó 3 veces no está condenado al fracaso, está siendo entrenado para una innovación que salvará vidas. La clave está en dejar de mirar con ojos de envidia y comenzar a caminar con ojos de fe. Porque cuando se entiende que el propósito de Dios es único para cada vida, la comparación muere y la paz se nace. Y en esa paz, cada etapa, aunque dolorosa, cobra sentido. La oración no cambia los planes de Dios, pero cambia al que ora para alinearse con esos planes. Cuando una persona clama en la adversidad, Señor, ¿qué estás haciendo?, no siempre recibe una explicación inmediata, pero sí recibe la presencia de aquel que todo lo gobierna. Jesús en el huerto de Getsemaní no pidió que se le explicara por qué debía sufrir, pidió que, si era posible, pasara la copa. Pero luego añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta postura no es resignación, es entrega activa. Es reconocer que el propósito de Dios es más grande que el alivio inmediato. La oración constante en la prueba no es un grito de desesperación, sino un acto de fe que afirma, confío en que esto también tiene un propósito. Neurocientíficos han descubierto que la oración reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y activa regiones del cerebro vinculadas con la esperanza y la empatía. Esto demuestra que incluso desde una perspectiva biológica, creer que todo tiene un propósito trae calma al sistema nervioso. Pero más allá de los beneficios físicos, la oración conecta al alma con la eternidad. Allí, en la intimidad con Dios, el dolor no desaparece, pero se transforma en un espacio sagrado donde el propósito se forja en silencio. Por eso, quien ora en la tormenta no solo sobrevive, se prepara para liderar a otros en la suya. La Biblia está llena de historias donde lo que parecía el fin fue en realidad el comienzo. Noé construyó un arca en medio de la burla, mientras el mundo ignoraba la advertencia divina. Durante 120 años, su fe fue ridiculizada, pero cuando vino el diluvio, su obediencia salvó a toda la humanidad futura. Su propósito no era solo sobrevivir, era preservar la línea de redención que llevaría al Mesías. Este patrón se repite una y otra vez. El cautiverio de Israel en Egipto preparó el escenario para el éxodo, los milagros y la entrega de la ley. La cruz, el símbolo supremo de vergüenza, se convirtió en el trono de la redención universal. Hoy, lo que alguien vive como fracaso puede ser el suelo fértil donde Dios plantará una semilla de restauración. Un divorcio puede ser el fin de una mentira y el comienzo de una verdad. Una enfermedad puede detener una carrera equivocada y redirigir a un llamado eterno. Una pérdida puede vaciar el corazón para que Dios lo llene con su presencia. Poner fe en que todo tiene un propósito implica dejar de ver los eventos como aislados y comenzar a verlos como hilos en un tapiz divino. Y aunque desde abajo el diseño parezca caótico, desde el cielo cada puntada tiene un lugar perfecto. Por eso, quien cree en el propósito divino no teme el invierno, porque sabe que después siempre viene la primavera. Finalmente, creer que todo tiene un propósito no es una teoría espiritual, sino una decisión diaria de fe. No se trata de sentirlo siempre, sino de afirmarlo siempre. Hay días en que el dolor es tan fuerte que el propósito parece una ilusión. Pero en esos momentos, la palabra de Dios se convierte en ancla. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa fue dada a un pueblo en cautiverio, no en palacios. Dios no les prometió evitar el sufrimiento, sino redimirlo. Hoy, esa misma promesa sostiene a millones. El propósito no se mide por la ausencia de lágrimas, sino por la presencia de esperanza en medio de ellas. Y esa esperanza no es ciega,
está cimentada en un Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, demostrando que ni la muerte tiene la última palabra. Por eso, quien camina con Él no vive en la desesperanza, sino en la certeza de que cada paso, aunque doloroso, conduce a un destino glorioso. Y en esa certeza, el alma encuentra la fuerza para decir, aunque no entienda ahora, confío en que esto también tiene un propósito. Porque mi Dios no falla, y su plan es perfecto. La adversidad no es el enemigo del propósito, es su quezón. Al igual que el oro se purifica en el fuego, el carácter se refina en la prueba. Primera de Pedro 1, 6 y 7 lo expresa con claridad: en esto vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta perspectiva transforma el sufrimiento de castigo a entrenamiento. Muchas personas huyen del dolor como si fuera señal de desgracia, pero en las manos de Dios, el dolor se convierte en escuela. José no fue exaltado antes de la prisión, fue exaltado a través de ella. Su integridad en la casa de Potifar, su paciencia en la cárcel, su sabiduría en la interpretación de sueños, todo se forjó en el fuego de la injusticia. Hoy, una persona que enfrenta una enfermedad crónica puede desarrollar una empatía que ningún curso enseña. Quien atraviesa una crisis financiera puede aprender una dependencia de Dios que la prosperidad nunca hubiera cultivado. La ciencia respalda esta idea. La psicología positiva ha acuñado el término crecimiento postraumático, que describe cómo muchas personas emergen de las crisis con mayor sentido de propósito, conexiones más profundas y apreciación por la vida. Pero este crecimiento no es automático, nace de la decisión de confiar en que Dios está obrando incluso en lo que duele. Por eso, la adversidad no anula el propósito, lo purifica, lo intensifica y lo prepara para un impacto mayor. Dios utiliza incluso los errores humanos para cumplir su propósito. Esto no significa que apruebe el pecado, pero sí que su soberanía es tan grande que puede redirigir lo torcido hacia lo recto. La historia de Pedro es un ejemplo conmovedor. Negó a Jesús 3 veces en la noche de su arresto, traicionando su promesa de fidelidad. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo restauró con 3 preguntas de amor y lo comisionó para apacentar sus ovejas. Ese mismo Pedro, roto y arrepentido, predicó en el día de Pentecostés y 3.000 almas se convirtieron. Su fracaso no lo descalificó, lo humilló para que su ministerio naciera en gracia, no en orgullo. Hoy, muchas personas viven encadenadas por culpas del pasado, creyendo que han arruinado su propósito. Pero la gracia de Dios no es un recurso limitado, es un río inagotable que transforma ruinas en templos. El apóstol Pablo, antes Saulo, persiguió a la iglesia y aprobó la muerte de Esteban. Sin embargo, Dios lo llamó en el camino a Damasco y lo usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Este patrón revela una verdad liberadora: no hay error tan grande que la misericordia de Dios no pueda redimir. Poner fe en que todo tiene un propósito incluye creer que incluso los tropiezos forman parte del camino. Porque el mismo Dios que sacó agua de la roca puede sacar propósito de la caída. El propósito divino muchas veces se revela en retrospectiva. Mientras se vive la prueba, todo parece confuso, pero con el tiempo, las piezas se encajan. José no entendió por qué sus hermanos lo vendieron ni por qué fue encarcelado injustamente, pero años después, al ver a sus hermanos arrodillados ante él, comprendió: Dios me envió delante de vosotros para preservaros viva una posteridad sobre la tierra. Esta frase no minimiza el dolor del pasado, pero le da un marco eterno. Hoy, muchas personas están en medio de su historia intermedia, donde no ven el final. Pero la fe les permite caminar con la certeza de que un día mirarán atrás y dirán: ahora entiendo. Este principio se aplica incluso en la ciencia. Los científicos a menudo descubren el valor de un experimento fallido solo después de múltiples intentos. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Un rechazo laboral puede haber evitado una empresa tóxica, una relación fallida puede haber preparado el corazón para un amor sano, una mudanza forzada puede haber llevado a una comunidad donde floreció la fe. Por eso, quien cree que todo tiene un propósito no se desespera en la niebla, sigue caminando, sabiendo que Dios ya está allí, esperando para mostrarle el diseño completo.
La esperanza no es la ausencia de dolor, sino la presencia de un propósito mayor. En un mundo que promueve la evasión del sufrimiento, a través del entretenimiento, las distracciones o las adicciones, la fe bíblica ofrece una alternativa radical: abrazar la prueba como parte del camino. Romanos 5:3-5 lo afirma: nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esta cadena no es teórica, es vivencial. Cada eslabón se forja en la realidad del día a día. La paciencia nace al esperar una respuesta médica, la experiencia se gana al enfrentar una crisis familiar con fe, la esperanza florece cuando, contra toda lógica, se ve la mano de Dios moverse. Esta esperanza no defrauda porque no se basa en circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Y en esa esperanza, el alma descubre que el propósito no se cancela en la tormenta, se revela en ella. Por eso, quien camina con Dios no necesita una vida sin problemas, sino una vida con significado. Y ese significado transforma el sufrimiento en testimonio, y el testimonio en luz para otros que aún están en la oscuridad. Creer que todo tiene un propósito implica vivir con los ojos del corazón abiertos, no solo con los ojos físicos. Efesios 1:18 pide que Dios ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Esta iluminación no es mística, es espiritual. Es la capacidad de ver más allá de lo visible. Mientras el mundo ve una pandemia, la fe ve una oportunidad para la unidad y la compasión. Mientras otros ven una crisis económica, la fe ve un llamado a la simplicidad y la generosidad. Mientras muchos ven una ruptura, la fe ve un redireccionamiento hacia el diseño original de Dios. Esta perspectiva no niega la realidad, pero la trasciende. Jesús, en la cruz, no vio solo el madero y los clavos, vio el gozo puesto delante de él, por el cual sufrió. Ese gozo era la redención de la humanidad. Hoy, cada persona puede elegir, ver solo el problema o ver el propósito detrás de él. Esta elección no cambia lo que sucede, pero sí cambia cómo se responde. Y en esa respuesta, se forja el carácter, se revela la fe y se cumple el destino. Porque Dios no solo tiene un propósito para tu vida, está activamente trabajando en cada momento para llevarlo a cabo. Y en su mano, hasta la noche más larga tiene un amanecer programado. La fe en que todo tiene un propósito no anula la necesidad de acción humana, al contrario, la potencia. Muchos confunden la confianza en Dios con la pasividad, como si creer en su plan significara cruzarse de brazos y esperar. Pero la Biblia muestra lo opuesto: los hombres y mujeres de propósito fueron también hombres y mujeres de acción. Nehemías creyó que Dios lo había llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, pero no se quedó orando sin moverse, organizó equipos, asignó tareas y trabajó con una mano en la espada y otra en la herramienta. Su fe no reemplazó el esfuerzo, lo dirigió. Hoy, alguien puede confiar en que Dios tiene un propósito para su carrera, pero eso no elimina la necesidad de estudiar, prepararse y actuar con integridad. La diferencia está en la motivación: no se actúa por ansiedad, sino por obediencia, no por ambición egoísta, sino por fidelidad al llamado. Esta combinación de fe y acción es lo que multiplica el impacto. La ciencia moderna respalda esta sinergia. Estudios en psicología del logro muestran que las personas que combinan una visión de propósito con disciplina constante tienen mayores tasas de éxito y bienestar a largo plazo. Pero en el contexto espiritual, el éxito no se mide por reconocimiento, sino por fidelidad. Por eso, creer que todo tiene un propósito no es una excusa para la inacción, sino un mandato para actuar con sabiduría, coraje y dependencia constante de Dios, sabiendo que Él bendice no solo la intención, sino el esfuerzo alineado con su voluntad. El propósito divino trasciende lo personal, está tejido en la red del bien común. Dios no llama a nadie solo para su beneficio individual, sino para que sea canal de bendición. Génesis 12:2 lo afirma en la llamada a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición no era el fin, sino el medio para un propósito mayor: impactar a las naciones. Hoy, muchas personas buscan su propósito como si fuera un tesoro escondido solo para su disfrute, pero el verdadero propósito siempre apunta hacia afuera.
Un médico no estudia solo para tener estabilidad económica, sino para sanar. Un maestro no enseña solo para ganar un salario, sino para formar futuras generaciones. Un creyente no ora solo para su paz, sino para ser instrumento de reconciliación. Esta perspectiva libera del individualismo tóxico y conecta la vida con algo más grande. Incluso en el sufrimiento, el propósito se expande. Quien ha llorado puede secar lágrimas, quien ha sido herido puede sanar heridas ajenas. Segunda de Corintios 1:6 lo resume: si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Así, el propósito no se cumple en el aislamiento, sino en la comunidad. Y en esa conexión, el dolor individual se transforma en esperanza colectiva. Por eso, cuando alguien descubre que su historia tiene un propósito, no solo se salva a sí mismo, salva a otros. La gratitud es la actitud que florece cuando se cree que todo tiene un propósito. No se trata de agradecer por el dolor, sino de agradecer en el dolor, reconociendo que Dios está obrando incluso allí. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta orden no es ingenua, es revolucionaria. En una cultura que exige justicia inmediata y evita cualquier incomodidad, la gratitud en la adversidad es un acto de fe radical. La historia de Pablo y Silas en Filipos es ilustrativa. Encarcelados, azotados y con los pies en el cepo, no se quejaron, cantaron alabanzas a medianoche. Y en ese acto de gratitud, tembló la prisión, se abrieron las puertas y el carcelero y su familia se convirtieron. Su alabanza no minimizó su sufrimiento, pero lo trascendió. Hoy, practicar la gratitud diaria, por la respiración, por un nuevo día, por la presencia de Dios en lo pequeño, reentrena el cerebro para ver la vida con ojos de fe. Estudios en neurociencia han demostrado que la gratitud activa la corteza prefrontal, mejora el sueño, reduce la ansiedad y aumenta la resiliencia emocional. Pero más allá de los beneficios psicológicos, la gratitud alinea el corazón con el reino de Dios. Porque cuando se agradece en todo, se está afirmando que nada escapa al propósito soberano de aquel que sostiene todas las cosas. Y en esa afirmación, el alma encuentra paz, incluso en la tormenta. Dios no solo tiene un propósito para los grandes momentos, sino también para los días ordinarios. Muchas personas esperan señales espectaculares para descubrir su destino, pero el propósito se forja en la fidelidad cotidiana. El siervo fiel del Evangelio no es el que hace milagros en multitudes, sino el que sirve con amor en lo pequeño. Lucas 16:10 lo enseña claramente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más le será fiel. Una madre que ora mientras lava los platos, un joven que estudia con integridad aunque nadie lo vea, un trabajador que honra a su empleador aún en lo mínimo, todos ellos están cumpliendo un propósito eterno. La cultura moderna glorifica lo vital, lo inmediato, lo visible, pero el reino de Dios se construye en lo silencioso, lo constante, lo fiel. Incluso Jesús pasó 30 años en Nazaret, trabajando como carpintero, sin hacer milagros públicos. Ese tiempo no fue desperdiciado, fue preparación. Hoy, quien desprecia su etapa actual como insignificante está ignorando que Dios está moldeando su carácter para lo que vendrá. El propósito no siempre es un título o una plataforma, a veces es simplemente ser luz en un lugar oscuro. Y en esa luz, aunque suave, el mundo entero puede cambiar. Por eso, no se debe subestimar el poder de lo ordinario cuando se vive con corazón extraordinario. Al final, creer que todo tiene un propósito no es una filosofía optimista, sino una verdad revelada por un Dios que jamás abandona a sus hijos. En el corazón del Evangelio está la cruz, que el evento más injusto de la historia, donde el inocente murió por los culpables. Pero en esa aparente derrota, Dios cumplió su plan de redención más grande. Si Él pudo sacar vida de la muerte, esperanza de la desesperanza y victoria de la vergüenza, ¿no podrá también sacar propósito de tu dolor actual? La respuesta está en la resurrección, la prueba definitiva de que nada está perdido para Dios. Cada lágrima, cada espera, cada caída, cada silencio, todo está siendo tejido en una historia de gracia que un día contará generaciones enteras. Por eso, aunque hoy no veas el diseño completo, sigue caminando. Confía. Ora. Sirve. Ama.
porque el mismo Dios que sostuvo a José en la prisión, a Ruth en la viudez, a Job en la ceniza y a Pedro en su fracaso, está contigo ahora. Y en su tiempo perfecto, dirás con certeza, sí, todo tenía un propósito. Y valió la pena.